Ok, mientras tanto les voy contando. Bueno, esto es un ejercicio académico que se hizo entre el año 22 y 2023. Como Doc, ustedes ya, saben, ya, ya nos estás compartiendo, sería poner en nueva qué bueno, presentación y listo, ya, listo, listo, ya ya, se está listo, viendo, gracias, muchas gracias, ya, entonces listo, no, sigues tú sola. listo. Bueno, entonces este ejercicio se hizo en el año 2022 y 2023, teniendo en cuenta que veníamos de un evento social y mundial como la pandemia y encontramos los docentes orientadores en ese momento en nuestra ciudad. Ustedes saben que el Quindío y en especial pues la ciudad de Armenia es es un foco nacional del suicidio y teníamos altos índices de reporte de nuestros docentes, de estudiantes o que consultaban con orientación. Los orientadores de la ciudad de Armenia somos 29 instituciones educativas públicas y en nuestras reuniones compartíamos el síntoma común. En ese momento era que se nos había disparado la salud mental en los niños, en los adolescentes puntualmente. Y como ustedes saben, el Quindío es un departamento que es foco nacional, tiene una de las altas tasas de suicidio a nivel del país. Entonces, nos unimos tres instituciones: Bosques de Pinares, que es donde yo trabajo, Laura Vicuña y Los Quindos. Las dos primeras son de la Comuna uno y acá hay pues como algo bien especial y en particular es que compartimos, nos distancia una cuadra, tenemos una cuadra de distancia. Es un colegio está en convenio con la Secretaría de Educación de Armenia y tiene, es orientado por monjas, por salesianas, pero tenemos estudiantes, padres de familia en común. Ellos tienen muy buena gestión de escuela de padres, pero raramente con nosotros los padres no nos responden y tenemos niños en común y compartimos la misma comuna, tenemos pues unas variables muy similares, pero a la hora de ir y verificar el comportamiento dentro del contexto social y comunitario y también académico, ambas instituciones son totalmente distintas a partir de que nos separa una cuadra de distancia. La tercera institución es de la Comuna 2. Entonces, tratábamos de entender qué estaba pasando en ese momento. La propia edad de la adolescencia es carecer y adolecer de algo para poder establecer una línea base para implementar algunas estrategias de intervención que nos pudiera llevar a la prevención, porque ustedes saben que un suicidio se puede prevenir. Entonces, bueno, aquí están los logos de las tres instituciones y las tres profesionales que hicimos en ese momento el diagnóstico. Después de tener el diagnóstico, ya cada una de las instituciones hizo su estrategia totalmente por aparte, porque no son las mismas variables que se identifican durante pues, la realización del diagnóstico. Entonces, aquí lo que encontramos es que eh, se identifica una necesidad de poder entender el por qué estaba pasando con nuestros adolescentes en ese momento. Justamente en el 2023 tuvimos una fase crítica entre febrero y marzo. Se nos suicidaron 8 menores de edad de instituciones educativas, pero pues no de nuestro colegio, de ninguno de los tres colegios aquí en mención. Pero cuando pasa ese evento, ya después nos dimos cuenta que tenían algunas características particulares, pero igual la alerta estaba encendida porque este diagnóstico ya se había socializado a nivel del Consejo Municipal y de las instituciones educativas públicas de Armenia. Entonces, tratábamos de entender qué estaba pasando, porque los jóvenes estaban manifestando ideación suicida recurrente y permanente y cuáles creíamos nosotros que eran las variables que influían. Entonces, aquí encontramos que inicialmente pensábamos que era o bien el acoso escolar o que era de pronto la disfuncionalidad de la familia. Las dos razones que nosotros identificábamos de acuerdo a la consulta de los jóvenes a la orientación escolar de las tres sedes. Entonces se hizo el diagnóstico, las cifras. Yo creo que esto es un tema que la salud mental es un tema de interés también de salud a nivel mundial, de salud pública a nivel mundial y que incluye todas las variables, las que les voy a contar en este estudio y que pues que realmente nos tienen un foco de alerta de forma permanente. Entonces, la metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo no experimental, descriptiva, de corte transversal y correlacional.
Entre las tres poblaciones de los tres colegios sumamos 1.778 estudiantes encuestables, de los cuales por muestreo aleatorio 575 respondieron en Bosques de Pinares en mi institución, 440 en la institución que queda al frente de mi institución, Laura Vicuña, y 803 de los quintos. Entonces, las dos primeras, las dos primeras instituciones hicimos toda la aplicación a través de Google Encuestas, se subió todos los instrumentos que se seleccionaron a un enlace de Google. Y la tercera institución, en ese momento ellos tenían, pues, de pronto esto es una parte del sesgo del estudio, ellos tuvieron una dificultad para poderlo aplicar en aula de sistemas, porque en ese momento estaba en el tema de, de que estaban organizando los colegios, ellos no tenían sede, entonces no tenían una aula de sistemas adaptada para hacer esta recolección. Sin embargo, se mandó el enlace por los grupos de WhatsApp y alcanzaron a responder unos estudiantes. El muestreo, como se habla, es por conveniencia, casos disponibles a los que se tenía acceso en ese momento. Al final respondieron un total de 735 estudiantes, divididos así: 411 de Bosques de Pinares, 175 Laura Vicuña y de los Quindos 149. La muestra representativa fue de 337 estudiantes, que era como el margen que teníamos para que nos diera un margen de alta confiabilidad. Y el análisis de resultados se hizo a través del programa descriptivo e inferencial, programa PSPP. Entonces, como lo ven acá, los objetivos eran, en esencia, primero determinar la existencia de la correlación entre los factores que predisponen la ideación y la conducta suicida en los estudiantes adolescentes de las tres instituciones, y después describir los factores que se identificaron, describir las variables predisponentes y identificar la presencia de factores predisponentes para la ideación suicida, y precisar el nivel de correlación que existía entre todas las variables, y finalmente identificar la presencia o no de los factores que predisponen la conducta suicida. Nosotros, nuestras hipótesis iniciales era el acoso escolar y la disfuncionalidad familiar, que eran de pronto las que mayormente influían. También se aplicó un cuestionario sociodemográfico que fue validado por un juez experto, donde se trataba de identificar tipología de familia, bueno, todas las variables que tienen que ver, eh, nivel estatus socioeconómico, todo lo que tiene que ver con las variables sociodemográficas. El inventario depresivo de B, que es un instrumento, es una escala de medición para los psiquiatras y para los psicólogos en ejercicio clínico, pues nos sirve de gran utilidad. Puntualmente, el aspecto de las últimas 2 semanas recientes al momento de contestar la encuesta, la disfuncionalidad familiar, que es una escala también que nos puede permitir identificar ciertas situaciones, el cuestionario consumo de sustancias psicoactivas y la escala de acoso escolar bullying. Entonces, como lo pueden ver, en total 738 encuestados. Dentro de las variables sociodemográficas, ay, no sé cómo poner más pequeñita esto. Entre las variables sociodemográficas, entonces, encontramos que la familia nuclear sigue siendo un factor protector cuando ya hacemos el análisis de resultados, y que es la que prevalece en los tres entornos de las tres instituciones educativas. Entonces es la que prevalecía. Luego seguía la monoparental con una alta presencia en los últimos tiempos, un padre o una madre cabeza de hogar. Luego estaba la familia mixta y finalmente la reconstituida. Hay otras dentro de esta descripción antropológica de las familias, que están ya hasta las mascotas, las que tienen mascota, las que tienen, bueno, la homoparental, y otras que son una gama como de 14 o 15 tipologías de familia que actualmente están en estudio. Luego encontramos que de consumo de spa alguna vez, entonces empezamos a hacer la descripción, el análisis descriptivo, y encontramos que teníamos un alto índice de consumo de spa. La encuesta, para que no hubiera un sesgo tan alto, se hizo de forma anónima, es decir, no tenían que poner el nombre a la hora de responder la encuesta. Puntualmente nos importaba las últimas 2 semanas para la aplicación de todas las encuestas que se tuvieron en cuenta. Dentro de las variables sociodemográficas, cuando se consideraba la posibilidad de no pertenecer a este plano, porque ustedes saben que una persona que se quiere suicidar no es que realmente se quiera matar, sino que
pretende o quiere en el fondo terminar con ese dolor que le hace su vida clínicamente dolorosa y significativamente insoportable. Entonces encontramos que dentro de todo este contexto de preguntas, 271 de los chicos encuestados habían considerado alguna vez o habían ideado o habían pensado con pensamientos intrusivos de la posibilidad de quitarse la vida. Por favor, me dicen cómo voy de tiempo. Profe, 5 minutitos. Listo, entonces encontramos que la matriz de categoría se subió a un Excel y luego fue depurada y se codificó para luego ser trasladada al programa estadístico de análisis estadístico PSPP. Entonces encontramos acá los resultados que identificamos. La primera variable fue disfuncionalidad familiar. Nosotros entendíamos que esa era que era casi que de las primeras que nos iba a dar positiva, que tenía una alta correlación. En efecto, nos dio una correlación positiva y alta, de acuerdo a los resultados de coeficiente de correlación de contingencia, donde nos cuenta este resultado que de su nivel de relación positiva de nivel 0,60, lo que quiere decir que a mayor presencia de familias disfuncionales, especialmente de tipología reconstituida y mixta, mayor posibilidad hay de que los chicos tengan una afectación de algún momento, en algún momento de las últimas 2 semanas de no querer vivir o de quererse quitar la vida. La siguiente variable era la correlación con sustancias psicoactivas. También fue positiva. Esta se hizo con la del coeficiente de correlación pi. Nos dio 0,60, es decir, el consumo de sustancias psicoactivas que ha derivado malestar emocional en los chicos puntualmente las 2 últimas semanas. Este era un indicador de que los chicos que dijeron que se querían o habían pensado en quitarse la vida o en no querer vivir por alguna situación de carencia emocional o por lo que fuera, por pérdidas, pues que querían no pertenecer a este plano y coincidencialmente eran los chicos que estaban consumiendo o que en ese momento tenían consumo o adicción a alguna sustancia psicoactiva. La correlación fue de 0,60, muy alta. La tercera variable fue la de acoso escolar, que creíamos inicialmente que era acoso escolar y disfuncionalidad familiar, como les dije anteriormente, pero esta sí fue más bien baja. El coeficiente de correlación R de Pearson nos indica que la relación es baja y poco apreciable a nivel de 0,36. Sin embargo, pues es de preocupación porque ustedes saben que el acoso escolar, bullying, es una de las situaciones que mayor dificultad nos pone de manifiesto en el diario vivir en los contextos escolares. Es decir, el 36% de los estudiantes que presentan alta y muy alta conducta de victimización en la escala de agresión escolar, que correlacionan también con la ideación o las ganas de no querer vivir, manifiestan como respuesta a dichas situaciones que les dice que no, que indican que no quieren estar en este plan. Y finalmente, que fue la que, pues, que a nosotros nos sorprendió mucho, y es que fue la variable depresión. Entonces se aplicó para esta pregunta la variable, el inventario depresivo de Beck, que nos ayuda a medir en las últimas 2 semanas cuando una persona está pasando por alguna depresión como una enfermedad crónica no transmisible, que ustedes lo saben que la depresión es una enfermedad crónica no transmisible y que en esencia, se relaciona altamente con el suicidio. Entonces, en el coeficiente de correlación R de Pearson nos indica que hay una relación altamente significativa, muy intensa, de nivel de 0,81, y que estos estudiantes que puntuaron depresión moderada y grave en el inventario depresivo de Beck para las 2 últimas semanas recientes a la respuesta de las encuestas o de los cuestionarios, presentan mayor susceptibilidad a la ideación suicida, incluido el ritual. ¿Cuáles eran las prácticas rituales que ellos mayormente consideraban? Entonces, consideraban los hombres acabar su vida con una pistola, con un tiro, o tirarse de una superficie alta, y en tercera medida, acabar su vida con un ahorcamiento o colgamiento. Las mujeres, por su parte, tienen una ideación más recurrente, aunque consideran las tres anteriores. Para ellas prima el envenenamiento o tirarse de una superficie alta, perdón. Entonces, ¿qué pudimos identificar? Que existe una relación
directa entre las 4 variables y que a nosotros nos tocó ponerle mayor cuidado a la depresión, que fue la que más fuerza nos dio en el diagnóstico, y luego al consumo de sustancias psicoactivas, coherente y correspondiente a los estudios actuales, porque este estudio se dio a conocer hace un año y medio, pero se hizo toda la fase preventiva posterior a conocer este diagnóstico. Eh, que sí eran estas dos, que no eran inicialmente ni el acoso escolar ni la disfuncionalidad familiar lo que mayormente influía para que estos niños adolescentes pretendieran quitarse la vida, sino que estaba en primera medida la depresión y después el consumo de sustancias psicoactivas, que los factores de riesgo son contextuales y que interactúan entre sí, todas las 4 variables, sí, y que eso hay que tenerlo a consideración cuando hacemos los planes de prevención y de promoción, que los trastornos mentales obviamente influyen en la salud mental de una población, y más en esta donde fluctúan muchas variables de alto riesgo psicosocial, porque es una comuna de las más vulnerables, de más alta vulnerabilidad en el contexto, porque tenemos alto tráfico de consumo de sustancias psicoactivas, tenemos violencias de género, disfuncionalidades de familia, fronteras invisibles, bueno, y todas las derivaciones. También tenemos el consumo de sustancias psicoactivas, y que la más alta relación o correlación de depresión y de acción suicida, especialmente con la intensidad, es decir, aumenta en depresión grave y moderada. Esa fue nuestra gran conclusión dentro del diagnóstico, pero no podíamos dejarla allí. ¿Qué nos tocaba hacer? Entonces nos tocaba hacer una, implementar una estrategia. Cada de sus instituciones por su cuenta debía establecer, porque teniendo en cuenta que cada contexto tiene unas particularidades muy distintas. Entonces, en mi caso, ¿qué hicimos? Hicimos entre 23 a 25 escuelas de padres obligatorias. Se hizo una cantidad de prevención, educación preventiva en las familias, porque hemos culturalmente heredado esas prácticas de nuestros abuelos o nuestros padres, generaciones X o generaciones baby boomer, que nos decían, o que cuando uno escuchaba hablar la palabra suicidio, pues que era, muchas veces se ponía como un mito, o los papás o los abuelos les decían a sus hijos, pues mátese si es tan guapo, o sea, invisibilizaban lo que era el suicidio como tal y no lo veían como una amenaza permanente en las dinámicas de la familia. Entonces aquí lo que se hizo fue sensibilizar a toda una población. En mi caso es una institución de 1.300, 1.400 padres de familia, escuela de padre preventiva, bombardeo con infografías y todo el tema, y también con nuestra población docente. Entonces aquí hay un tema que es un plus para nosotros, y es que nuestros docentes y nuestros padres de familia saben cuál es el protocolo de atención por salud mental, por posiblemente una sobredosis, o un chico que llegue con una sobredosis, que no tienen que esperar que sea el lunes a que esté el orientador escolar en el colegio para poderle reportar el caso. Ya los padres de familia saben que deben recurrir, hacia dónde deben canalizar cuando se les presente alguna situación. Es mejor exagerar que tener que prevenirlo de pronto más tarde. Entonces, en ese sentido, se ha hecho toda una dinámica de intervención hacia la población, tanto individual como en escuelas de padres. También se hacen actividades y talleres focalizados con la posibilidad de que vengan algunas entidades externas adheridas dentro del plan de desarrollo municipal o departamental, o en el plan de desarrollo nacional. En este momento tenemos la nueva ley de salud mental, que prioriza lo que es la prevención y la promoción para permitir, o por lo menos mitigar en gran cantidad, porque, por ejemplo, en el Quindío en este momento hay 44 suicidios en lo que va de este año, y pues con una tendencia que cada día hay más consulta, y en los reportes se vigila del Bueno, sistema de vigilancia. Dime, se listo. acabó el Sí, tiempo. profe, Ok. para que por favor ya nos Listo, termines ya de no, ya igual redondear. con esta ya terminaba. Bueno, entonces aquí, ¿cuál fue la reflexión que nos tenemos que hacer? Es que en mi caso, por ejemplo, yo duré un año y medio sin reportar por ideación suicida. En este momento lo que más tenemos complejidad es el manejo, el tema del VAPE, porque se está haciendo como una especie de apología al delito en las padres de familia o en las comunidades. Es que ellos no prevén que tengan las consecuencias, y que es mejor que sus hijos consuman vapor a que consuman otra
cualquier sustancia psicoactiva lícita o ilícita. Y pues la ideación suicida sigue estando recurrente, pero pues tenemos por lo menos ese mecanismo de protección, que son los protocolos que tenemos educada a la población educativa de nuestras instituciones. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por la invitación y nada, muchas gracias.